Bueno, un tema importante para nosotros los seres humanos y ciudadanos, un tema tan importante es la educación. En estos últimos tiempos hablamos mucho acerca de la educación, pero hay muchos conceptos, hay muchas ideas que embarran un poquitito lo que es la verdadera educación y nos puede confundir. Y para ello justamente hoy estamos con el doctor Fernando Griffi que nos va a ayudar a entender muchas cosas muy importantes que tienen que ver con la educación. Así que, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar contigo. Muy bien. El tema, doctor, que nos trae hoy es la educación posmoderna, una pedagogía que está sonando mucho hoy en día. Y a mí me gustaría definir primeramente lo que es educación por un lado y lo que es la posmodernidad. Y luego Mm. vamos a cerrar con esa parte de qué es la educación posmoderna para tener una base y poder comprender. Entonces, la educación, doctor, ¿cómo usted definiría? Bueno, hay más de 100, quizás 120 definiciones de qué es la educación. Para mí, como bioquímico, como biólogo, es un proceso biológico, ¿verdad? Ujú, Donde uno va haciendo conexiones nerviosas para ser capaz de hacer cosas como pensar lógicamente, ujú, conocer, planificar, analizar, un montón de capacidades. Incluso las capacidades éticas tienen un sustento en una región de nuestro cerebro que se puede dañar, se puede perder. Entonces, básicamente es ir hacia la verdad, enamorarse de la verdad, ser capaz de observarla de manera lógica, creativa, construir ujú. soluciones prácticas a los problemas, y todo en un ambiente, en un marco de ética. ¿No? Es imposible separar la educación de los valores. Por lo tanto, los dos grandes objetivos educativos son el bien y la verdad. Y El la bien y la verdad. verdad. Si no hay bien y verdad, entonces no hay justicia, no hay paz, no hay prosperidad, no hay libertad. Entonces, básicamente es la búsqueda de la verdad y de generar las capacidades para poder llegar a ella y haciéndolo con una conducta ética, ¿verdad? Que de respeto hacia los demás. Bueno, pero para eso se requiere amor, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, si me preguntas la definición más espectacular que hay sobre la educación, para mí es la de Ramón Indalecio Cardoso, Paraguayo, ¿verdad? paraguayo, Paraguayo. guaireño. Hace 100 años él ya decía, solamente el amor hará posible el milagro de la educación. Es certero, porque sin amor, el amor es exactamente la conjunción de esos dos Mm. objetivos educativos, el bien y la verdad. Porque donde hay amor hay verdad y donde hay amor hay bien. Entonces, si nosotros perseguimos eso, de generar en los chicos las capacidades para eh, obtener esas dos cosas o para perseguir esas dos cosas, para buscar honestamente esas dos cosas, entonces estamos educando. La educación no es simplemente aprendizaje de lo técnico, no es Ujú. solamente la acumulación de información. Otros O sea, es preferían, parte, ¿verdad? Pero claro, no es la esencia de el la educación. conocimiento es parte, Ujú, el conocimiento es indiscutible que ujú, sin conocimiento no hay educación, pero sin valores tampoco. O sea, sin la fuerza para ejecutar esos valores, porque es una fuerza, porque uno tiene que renunciar a uno mismo. ujú. Entonces, la educación es básicamente, así ya lo decía el propio Aristóteles, básicamente es el conocimiento, es la habilidad para interpretarlo, para crearlo, para analizarlo, y también la fuerza para, o sea, son tres cosas, Ujú. conocimiento, habilidad y fuerza. También es una buena definición. Pero lo que vemos hoy, Guille, es con preocupación de que las ideologías y las Ujú. filosofías no educativas, más bien filosofías políticas, van impactando en la educación y eso es preocupante. Y eso es, doctor, quizás adelantándonos un poco, pero eso es muy sutil también. No, no es muy fácil detectar, hay veces las ideologías se presentan en la educación, digo, se presentan Sí, de una manera que pareciera ser, bueno, esto viene de afuera y siempre lo de afuera es lo mejor, uno piensa normalmente y de repente eso como que embarra un poco este... son premisas falsas, ¿no? Hay cosas que son buenas que vienen de afuera y cosas malas que vienen Ujú, de afuera. Lo que nosotros tenemos que comprender es el fenómeno ideológico y también el fenómeno político. Y por supuesto el fenómeno geopolítico, ¿verdad? ujú. Las ideologías son herramientas políticas.
Son ideas que no aman a la realidad, que no aman a la verdad, que aman causas Ujú. políticas y que por cierto están bien financiadas. O sea, ¿quién está detrás? ¿Qué se quiere lograr? Eso también nos puede Claro, ayudar siempre, o a... sea, hay que entender, el mundo es un mundo lleno de complejidades, pero también intereses. Ujú. Y esos intereses geopolíticos son los intereses de las grandes empresas, de las naciones, de los bloques de naciones, de los pactos. Y esos intereses atraviesan a todo el resto, Ujú. ¿verdad? Porque el resto tiene recursos, el resto tiene importancia Ujú. geopolítica. Y Paraguay es un país con importancia geopolítica, por varios motivos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios para elegir tipo de educación que le conviene a los paraguayos y al Paraguay. Y Ujú. no estar ejecutando objetivos geopolíticos que ni siquiera podemos entender, ¿verdad? Por eso no hay que tener en poco lo que significa el posmodernismo como Ujú. corriente de pensamiento y la pedagogía, o sea, las técnicas educativas y los aproximamientos educativos Ujú. que están teñidos de ese posmodernismo, porque hoy el posmodernismo, como corriente filosófica, está siendo usado por Ujú. intereses políticos, con intereses políticos. Y lo que a nosotros nos preocupa es que nuestros jóvenes y nuestros maestros y nuestros padres no necesariamente están entendiendo el fenómeno ideológico. Por eso te felicito, Guille, por abordar estos temas. Buenísimo, doctor. Ahora, usted mencionó justamente la posmodernidad. ¿Podríamos nosotros explicar en unos minutos qué es la posmodernidad, su inicio, de dónde viene? Y luego vamos a ver cómo se junta esto con Sí, la pedagogía. voy a tratar de ser lo más sencillo Ujú. posible. Primero hay que definir qué es la modernidad para entender la posmodernidad. La modernidad Sí. es todo lo que viene del iluminismo, de la época del ser humano que empezó a pensar, empezó a Ujú. reflexionar y empezó a valorarse a sí mismo como especie. Había una fuerte influencia del cristianismo todavía Ujú. en la modernidad, a pesar de que algunos sostienen que no, yo creo que sí. Y esos valores que venían del cristianismo, de la iluminación, posterior a la Revolución Francesa, e incluso antes, esas ideas de que había un futuro mejor, Ujú. de que valía la pena el esfuerzo, de que la verdad era una cuestión que había que Que buscar y buscar, sí. valorar en todos los ámbitos, en la justicia, en la educación, esa verdad que impactaba, que valía la pena luchar por esa verdad, la justicia, el bien, la igualdad, todos esos eran valores y siguen siendo para mucha gente valores de la modernidad. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, quizás el primero que podríamos decir que es el primero de los postmodernos, Ujú. es Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que, por cierto, su hermana vivió en Paraguay un tiempo y su cuñado se suicidó acá. Esos son los Ujú. fundadores de Nueva Germania, ¿verdad? En serio. Y bueno, estos filósofos que empiezan con Nietzsche empiezan en primer lugar, a arrancar o por lo menos anunciar de que la cultura iba a arrancar el cristianismo de la sociedad Ujú. y todos los valores del cristianismo. En segundo lugar, dar una voz pesimista al futuro, ¿verdad? Por eso el término nihilismo Ujú. refiere a esa actitud y ese pensamiento de que nada tiene sentido, nada tiene propósito, incluso el ser humano. Ujú. Claro, al arrancar a Dios de la ecuación, por eso dice él la frase famosa, Dios está muerto, Ujú. no necesariamente porque él era ateo, no se refiere a eso, sino se refiere a que Dios va a ser arrancado de la cultura. Y justamente, Sí. porque normalmente la gente piensa que cuando Nietzsche dijo eso, se refería a la no existencia de Dios. Y en realidad se refería a lo No, importante de esa no aclaración. necesariamente. Él tenía Ujú. un problema con el cristianismo porque su papá abusaba de él y Ujú. él era una persona religiosa, entonces Ujú. no, digamos que trasladaba un poco esa rabia hacia el cristianismo, pero eso es aparte. Ujú. Lo cierto es que ahí inicia el pensamiento de que las cosas no tienen un propósito. Y eso nos llevó después ya a una serie de filósofos, sobre todo franceses, Ujú. sobre todo en la década del 70, Jacques Derrida,
que habla de la deconstrucción de la cultura. Unos años antes, ya muchos años antes, hace 100 años, Antonio Gramsci había dicho que lo que había que tomar no eran los medios de producción, sino la cultura, porque la cultura es la superestructura del poder. Entonces, la cultura pasó a ser un objetivo político. Decían los postmodernos, Derrida, Bátimo, Foucault, que tiene tanta influencia hoy en las carreras de Foucault ciencias es como sociales. un santo Michel prácticamente. Foucault, un semidios para Sí. las carreras de las ciencias sociales. Exactamente. Sin embargo, una persona sin ningún tipo de pensamiento moral, ¿verdad? O sea, Faltaba eso ético que usted también mencionó. totalmente, ¿verdad? Muchos de ellos tenían serios problemas en términos de parafilias, en fin, no entremos en eso, pero básicamente eran personas que hasta justificaban sus conductas con sus ideas. Y esas ideas básicamente proponen un relativismo moral. Ahí está la clave, ¿verdad? De que la verdad no existe, y si la verdad no existe como tal, porque dice que el ser humano es incapaz de llegar a ella, claro, si sacaste a Dios de la ecuación, Tener un vacío gigante ahí, un exactamente. despropósito. Entonces hay un relativismo en todo el pensamiento. Es fundamentalmente un pensamiento relativista. Y además, no solo es relativista, sino que además es presentista. El futuro no existe. O sea, ¿para qué te preocupas del futuro? Ahora tenés que ser feliz. Además tiene un concepto de la libertad muy especial, ¿verdad? La libertad está en el cumplimiento de tus deseos. Y eso se ve No muchísimo. está en el ejercicio de tus capacidades. No es en controlar, No, sino o en sea, dar rienda suelta inclusive. ¿verdad? exacto, es la ausencia de toda determinación hacia tu persona. O sea, vos estás libre, en realidad ellos declaran que se obtiene el sexo a través de la libertad, a través del sexo, pero el concepto de libertad que maneja el modernismo o el cristianismo es un concepto distinto, un concepto basado en el esfuerzo, basado en la verdad, porque si no hay, o sea, para nosotros, para mí, para vos, si no hay verdad, no hay libertad. Totalmente. Si no hay verdad, no hay ni siquiera justicia, y mucho menos paz. Entonces, la verdad es la que nos hace libre a nosotros. Y el esfuerzo, el hecho de pagar un precio, esa libertad de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿verdad? La libertad de Jefferson, la libertad de Washington, bueno, esa libertad, la libertad de hacer ese ejercicio de ser libres, pero a través del esfuerzo, a través de la disciplina, porque ¿cómo vamos a ser, por ejemplo, libres económicamente si no estudiamos, si no nos esforzamos, si no pagamos un precio? ¿Cómo vamos a ser libres cognitivamente si no aprendemos a pensar? ¿Cómo vamos a ser libres en todos los sentidos? O sea, la libertad es algo que uno tiene que conquistar. Y la libertad nos lleva, así como a los paraguayos en el siglo XIX, a la independencia. O sea, primero fuertes, después libres, después independientes, después soberanos. Y bueno, y ese proceso es el que la libertad postmoderna no cree en eso, ¿verdad? Me acuerdo, disculpe que Sí. le interrumpa, doctor. Sí. Me acuerdo que yo suelo escuchar mucho en sus charlas, usted menciona acerca de las ideologías, que es como el lente que ve al revés, y me hizo acordar nomás Sí. de lo que usted dice de la libertad, qué notable es cómo una misma palabra, un mismo concepto puede ser tan contrario uno del otro, ¿Verdad? desde perspectiva cristiana o moderna, y contrastando con la perspectiva del posmodernismo. Impresionante, Sí. se cumple eso que usted dice. Y lo trágico, Guillermo, es que cuando tenemos esa visión relativista de todo, del mundo, eso nos lleva incluso a la contradicción. Porque ¿qué importa ser contradictorio si total no existe la verdad? Porque una persona que te dice una cosa pero hace otra, si es posmoderna, si con el pensamiento posmoderno todo es posible, entonces no tiene vergüenza de ser contradictorio. Claro. No se rigen por los objetivos. Claro, como tiene relativismo, Mm. no se siente incómodo con la contradicción. Y fíjate que eso es lo que vemos hoy, ¿verdad? La contradicción ya no molesta. Porque antes la contradicción era un síntoma de la falta de verdad, ¿no? Sí. Si vos veías a una persona que decía una cosa pero hacía otra, a eso le llamábamos falta de integridad. Y era un antivalor completo. Hoy, bajo la mirada y la opinión postmoderna, eso ya no es un problema. Pero para la sociedad es un gravísimo Claro. problema. Porque la contradicción es como ese mal olor que las sociedades usaban para saber lo que estaba podrido, lo que estaba mal.
Pero hoy la contradicción, ¿cuál es el problema? Te doy un ejemplo. La ideología de género es profundamente contradictoria. Sin embargo, a mucha gente no le molesta eso, porque tiene un pensamiento postmoderno. Claro. Entonces, ese postmodernismo está causando una tensión muy grande en todas partes, porque el mundo moderno, que se resiste a morir, y con razón, y el mundo postmoderno, que se quiere imponer sobre él como una causa política, genera una tensión en todo, en lo social, en lo político. En lo político, en las últimas elecciones vimos cómo había una tensión Sí, ideológica. clarito. En lo económico, en lo económico digo, porque esas causas políticas atraviesan todo. Ujú, En lo económico, en lo financiero, en lo productivo, ujú. hay tensión ideológica. En la ciencia se podría decir también, También ¿verdad? hay tensión Y qué ideológica. difícil, ¿cómo puede ser en la ciencia, ¿verdad? Con que se Sí, basa en sobre todo, evidencias. claro, exacto, exacto, pues, pero claro, pero ¿en qué se basa el ataque a la ciencia? En que ya no esos métodos, porque la ciencia finalmente es un método. Ya el relativismo ya empezó ahí también. Ujú, El relativismo ya empezó ahí también. Entonces, ¿qué se elige como tema de investigación? Ya es un asunto político. ujú. Ya no es más buscar solamente la verdad, sino cuál verdad vamos a ir a buscar. Y cómo vamos a demostrar que mi verdad política está por encima de la verdad, Claro. ¿verdad? Qué miedo. Se nos van a acabar los verdaderos científicos si seguimos a Y este vos ritmo, sabés ¿verdad? que yo hice ciencia dura en una época y noto esa tensión Ujú. ideológica hasta en los procedimientos, ¿verdad? Eso. Así que ojalá que no avance mucho más eso, ¿verdad? Y así como usted dijo, doctor, prácticamente es una visión posmoderna que afecta en todo, como bien lo mencionó. Entonces nosotros creo que podemos definir la educación posmoderna, definir ver sus orígenes. Claro, hay que entender que la educación posmoderna es, porque lógicamente la educación, el posmodernismo entró en todo ámbito de interacción humana y Ujú, por supuesto también en la educación, como interés político. Entonces, la educación posmoderna es muy adaptable a cualquier ujú, objetivo político, a cualquiera, porque como no, sus premisas son muy laxas. Por ejemplo, para la educación posmoderna, que es profundamente relativista, también es hedonista. ujú. O sea, la felicidad es un fin. Y No el es hedonismo, doctor, el es hedonismo. tan, es tan natural para ese ser humano, como que tocan los botones que Claro, tienen que tocar, ¿verdad? da gusto el placer, da Sí, gusto, por eso es placer, ¿verdad? Entonces estamos reemplazando esa recompensa diferida del esfuerzo de buscar un bien en el futuro por una recompensa inmediata. Es un proceso a la inmadurez, es una canción a la inmadurez. Y cuando ponemos la felicidad como fin, estamos buscando la felicidad en todas partes. ujú, No, no es una recompensa a nuestro esfuerzo como era antes, ¿verdad? Por otro lado, la educación postmoderna no valora la fuerza del carácter, ujú. no valora ningún tipo de fuerza. Y no Es desarrolla por ende, más, ¿verdad? es más, la debilidad es un valor para la educación postmoderna. Para el modernismo, la Ujú, debilidad es un antivalor. Yo creo que va a ser muy difícil la vida enfrentando en debilidad. Por eso es que también hay violencia, porque ujú, la violencia, el origen de la violencia es la debilidad. ujú. No es, la gente se confunde, ¿eh? La violencia, la debilidad es el camino a la violencia. ¿Por qué? Porque la Ujú, debilidad produce frustración y la frustración produce violencia. claro. Entonces, no es fuerza la Ujú, violencia, es debilidad. Entonces yo tenía un colega, claro, no lo conocí, pero también era químico, se llamaba ujú. Isaac Asimov, era un gran escritor. Y él decía tantas cosas sobre esto, o sea, tenía un pensamiento al cual yo adhiero, ¿verdad? De que, de que en realidad eso mismo que te estoy diciendo, que el camino a la violencia es precisamente no valorar la fuerza. Ujú, Por otro lado, la educación postmoderna es condescendiente. O sea, como es hedonista, lógicamente también debe ser condescendiente con los ujú. alumnos, con los jóvenes. Permite muchas cosas Claro, por en ejemplo, eso. se aprueban los cursos, se promocionan sin merecimiento Ujú, académicos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es condescendiente, es una manera elegante de poner el Aishin yaranguismo en la educación, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, muchos sistemas educativos en el mundo están suprimiendo los cuadros de honor. Qué notable eso, lo que escuché que dijo Cuando que una el vez. cuadro de honor es precisamente honrar a las personas que se esfuerzan. Claro, te impulsa a Entonces, ¿qué seguir. estamos haciendo? Estamos promocionando el acané, como decimos en Paraguay, ¿verdad? No, no, estamos promocionando al vago. En el propósito, porque la educación postmoderna es profundamente igualitarista, Mm, inclusiva, pero hago así porque, entre entre comillas. comillas, porque que era la inclusión, de hecho, una educación que no tiene una mirada hacia la inclusión, pues no es educación. O sea, Mm, ¿cómo le vas a dejar a la persona que aprende más lento, al que tiene una capacidad mm, diferente, por qué le vas a dejar atrás? Vos tenés que adaptarte a esa persona y llevarle hacia su máximo potencial. claro. Pero eso no significa que seamos todos iguales Mm, o que en función del igualitarismo nos carguemos a la mm, libertad, nos carguemos a la verdad. Entonces, no, ojo, ojo. Otra cosa con la pedagogía postmoderna es la figura del maestro, mm. completamente secundaria. Completamente secundaria. Muy diferente a épocas Claro, anteriores. claro, en pos de una supuesta democracia, Mm, digo supuesta porque una educación que no es para la democracia tampoco no es educación, pero digo supuesta porque ahí pues se mete un antivalor disfrazado de valor que es mm, la participación. mm, La democracia precisamente ese es su problema. La democracia es lo mejor que conocemos, pero no es un sistema de gobierno, es una manera de gobernar. mm, Es una manera de gobernar justa. Pero nuestro sistema de gobierno es la república. Ahí ya está, ya hay un equilibrio de poderes, mm, ¿verdad? Pero cuando se llevan esas verdades al extremo, ya dejan de ser verdades. mm. Entonces, el maestro sigue siendo maestro. El maestro debe ser el centro del sistema. El niño es el porqué. Mm, El niño es nuestro tesoro. Pero quien debe estar como centro es el maestro, porque el maestro es la imagen misma de la educación. mm. Él es la educación. Entonces, en él se van a inspirar los niños. Con él van a conocer que el maestro es el que te conduce sin decirte cuál es la verdad, te conduce hacia ella con sus Claro. preguntas. Entonces, te conduce a la verdad. De esa manera te está llevando hacia la Mm, libertad, porque la verdad te va a hacer libre. Entonces es el que te impulsa finalmente hacia la eternidad, hacia algo, hacia un bien mayor. No es un mueble a quien sí. hoy se le dice no le corrijas a tu alumno con virome rojo. Por favor, eso es ser condescendiente. Y justamente eso, doctor, esta educación postmoderna, como todo lo que tiene que ver con ideologías que es tan sutil, y muchas veces uno no sabía por qué, de dónde salía eso del bolígrafo rojo, que al parecer ser algo tan insignificante, pero que dice mucho, ¿verdad? Uf, vaya que sí, vaya que sí. Y entonces ese núcleo axiológico que tiene la educación postmoderna es básicamente hedonista, Mm, es relativista, es presentista, o sea, ahora el tema, no es construir el futuro. mm, Además, no solo es condescendiente. ¿Y qué está generando eso? Un narcisismo. O mm, sea, está haciendo que los jóvenes crean falsamente de que todo debe girar alrededor de ellos, que ellos son portadores de la verdad absoluta. Se les dice por un lado que no hay verdad, pero por otro lado se comportan ellos como si la verdad fueran ellos, mm, porque ellos ya no han generado fuerza. mm. Este es un tema de fuerza. La educación postmoderna lo que hace es, en vez de generar fuerza, genera un activismo político, o sea, no estamos buscando personas libres, no estamos buscando personas fuertes, no estamos buscando personas que puedan autodeterminarse, Mm. estamos buscando activistas políticos que adhieran a una La causa, causa, claro. el medio ambiente, la igualdad, Y esos que son los tienen nuevos, esos de son todo los tienen. nuevos, como una religión, es como una Mm, religión, donde el Dios es la igualdad, mm, donde el Dios es la causa política.
que ellos ni siquiera saben explicar, Ujú. pero ellos entonces generan, y lo que a mí más me preocupa es que en debilidad el ser humano lógicamente busca el colectivismo. Ujú. ¿Por qué? Pues si yo me veo débil, yo me junto con otros para ser más fuerte. Ujú. Entonces, al juntarme con otro para ser más fuerte, y si no hay pensamiento moral, si hay una causa política, lo que estamos es buscando un colectivismo. Ujú. Créeme, Guille, que el colectivismo es una muy mala idea, ¿eh? Ujú. ¿En qué sentido? De que bajo ese colectivismo aparecieron los fascistas, los nazis, los comunistas. Entonces, donde hay ese colectivismo violento de gente débil, pero que se une para ser fuerte, Ujú. y bajo una causa política que no busca el bien, que no busca la verdad, sino busca la causa, Ujú. ese es el famoso, el bien, el fin justifica los medios. Entonces, Ujú. ¿qué hacemos? Ponemos bomba en un mercado, ponemos bomba en una escuela, porque creemos que eso es justo. Claro, matamos unos cuantos niños, Ujú. pero no, ese colectivismo es tremendo. Sí. Entonces, las ideologías colectivistas hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Y la pedagogía posmoderna es una fábrica de Ujú. personas débiles. No saben, salen del sistema educativo. Imagínate, Guille, la Comunidad de Madrid, que fuertemente posmoderna su Ujú. educación, suprimió la regla de tres, suprimió el Hasta dictado, ahora yo uso regla de tres así en cuestiones es la sencillas. operación Es matemática súper más útil. práctico. Suprimió Sí. la regla de tres, suprimió el dictado, suprimió los tiempos de verbo. Ya no se hace, no se practica los tiempos de verbo. ¿Qué nota? Y qué pusieron a cambio de eso? Bueno, eh, eh, ideología de Cuestiones de género, ideología. Que, ideología de sí. género, una educación no para la ciudadanía global, no la Ujú. ciudadanía nacional, y causas que tienen que ver con agendas políticas, Sí. no objetivos que te llevan hacia la verdad o hacia la libertad. Justamente me hizo acordar eso de la Agenda 2030 en el objetivo 4 que dice justamente educación de calidad se llama, pero habla mucho de inclusión y todas estas cuestiones, claro, porque es una enseñanza Son global con medias fines verdades, políticos, son ¿verdad? medias Medias verdades, verdades. medias verdades, y no hay peor mentira que una media verdad, porque no es verdad, es una verdad disfrazada. Entonces, dentro de esa verdad, no hay sino... Me gustó mucho la definición, eso de la educación, que es buscar el bien y la verdad. Porque si, y eso es atacar en la esencia, porque cuando atacamos en la esencia, todo lo otro se desbarata. Y cuando uno piensa en esos términos, la educación debe buscar el bien y la verdad, desaparecen todos los otros. No se pueden sostener las falsas Claro, educaciones o propuestas educativas. exacto, Me parece muy exacto. interesante ese punto, porque Y ese es muy totalmente, porque ¿qué esclarecedor. es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros ciudadanos? Gente que amen la Mm. verdad. Gente que amen, si aman la verdad y aman el bien y buscan eso con toda sinceridad, van a ser buenas personas. Mm. Van a construir países poderosos, gente libre. ¿Cómo vas a ser libre Mm. si sos un esclavo de una ideología? Claro. ¿Cómo vas a ser libre atrapado en ideas que están diseñadas para sacarte poder? Porque finalmente es un asunto del poder, como de política. La política es la búsqueda del poder. Lo que buscan estas ideologías Mm. es sacarte poder, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo la ideología de género te saca poder? Sencillo, te saca fertilidad. Mm. Te saca fertilidad. Porque Sí. vos, al borrarte identidad sexual, biológica, está evitando de que vos seas padre o Y algo madre. tan natural, que está en la Claro, entonces naturaleza, en te la está esencia. arrancando de la verdad objetiva, Mm. de tu verdad biológica, de la verdad que hay un diseño natural, te está sacando eso Mm. para ponerte bajo un objetivo político que es evitar que seas creativo en términos de personas. Ya no puedes crear personas porque no Mm. te vas a reproducir, ya no puedes crear soluciones prácticas a tus problemas, ya no puedes, vas a ser un infértil, Mm. infértil no solo en términos biológicos, Mm. sino en términos cognitivos, en términos intelectuales. ¿Qué es Y lo que ahí vas sos a crear? dependiente, doctor, Si ¿verdad? sos Ahí un perdés tu libertad. si sos un activista que no sabe ni conjugar verbos, Mm. pero sabe ir a gritar a la plaza, ¿cuál es el libro que vas a escribir? Mm. ¿Cuál es la empresa que vas a fundar? ¿Cuál es el hijo que vas a tener? Pues Claro. no, nada de eso. Entonces, ojo con eso.
Qué terrible y cómo afecta y es algo que en realidad está ocurriendo en la región, está ocurriendo y quiere ocurrir también acá, pero Está nosotros los ocurriendo paraguayos en no nos gusta Europa, eso. está ocurriendo en los países occidentales, más que nada, pero Mm, también está ocurriendo en Oriente. También. También está ocurriendo en Oriente. O sea, y vemos hoy con preocupación que esa manera de enseñar está produciendo, por ejemplo, hoy en Mm, España, el otro día leí una estadística, los jóvenes que están saliendo hoy del sistema educativo, el 60%, en algunos casos el 70%, le preguntan, ¿qué quieres ser? Y antes, ¿qué querían ser? mm. En mi época era astronauta. Siempre. Después ingeniero, médico, arquitecto. Hoy, ¿qué quieren ser? Influencers. Mm, Influencers. El 80%. Entonces, ¿de dónde sale eso? Y es que no aman ya la filosofía, no aman la ciencia, mm. no aman, no aman Conocimiento. el conocimiento. La curiosidad está muerta. Mm. Hemos matado a millones de científicos con esa pedagogía. Millones. Qué terrible, cómo afecta. Y afecta inclusive en lo económico, como me estaba diciendo. Ellos no van a salir a trabajar, no van a ser Claro. empresarios, y eso afecta. Y cuando afecta lo económico a nivel país, afecta muchísimo más. Doctor, unas cositas más. Quizás usted ya lo dijo, pero ¿cuál sería el perfil de una persona educada bajo esta premisa, esta ideología o esta forma de educar que es la educación postmoderna? ¿Cómo usted describiría a esa persona? Y una persona sin convicciones Ujú, es una persona, si es varón, probablemente porque eso es parte de la causa política, ¿no? No ujú, específicamente como pedagogía, pero sí como ideología, va a ser un varón feminizado, inclusivo, débil, no dice la verdad porque la verdad es violenta, eso dicen sus filósofos. Va a ser un varón disuelto que no tiene firmeza, que no tiene disciplina, que no tiene carácter. Si es mujer, va a ser una persona, eh, probablemente no va a ser femenina, ujú, no va a ser delicada, no. eh, Se trata de borrar los perfiles que vienen de la ujú, biología misma. Además, van a ser personas que adhieren a causas que no pueden explicar, porque sus niveles de operaciones mentales están más en lo sensible ujú. que en lo inteligible. Una buena diferencia esa. Se mueven por sus sentimientos, Ujú, no se mueven por sus razonamientos. Por lo tanto, sus decisiones van a ser desiderativas, o sea, emocionales. ujú, Van a ser personas muy vulnerables a las drogas, muy vulnerables a las manipulaciones, adherirán a causas más que a voluntades que buscan el bien ujú, común, sino probablemente van a adherir a causas minoritarias, de ujú, minoría, porque están educadas bajo la frustración. ujú. Y sobre todo, la palabra que les va a definir a la persona educada bajo la pedagogía posmoderna es debilidad. 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 Debilidad en todos los sentidos. Debilidad intelectual, Ujú, sin conocimiento. Debilidad cognitiva, sin habilidades cognitivas. ujú. Analíticas, creativas. Debilidad moral, porque, claro, el bien no existe, entonces No hay parámetro. hacer el Claro. bien cuesta. Es pagar un Ujú, precio. La pregunta es, ¿con qué van a pagar ese precio? ujú, No tienen con qué pagar. Por lo tanto, van a ser personas que vivan para sí mismas. ujú. Básicamente la tierra va a ser un infierno si Pues, sigue avanzando. Y esto se está instalando, ujú, Guille. Esto no es nuevo. Esto ya está de finales de los 80, principios de los 90, ya se empezaron a instalar. Bajo esta pedagogía, por ejemplo, los planes educativos no incluyen la la historia como historia. elemento fundamental para la construcción de un futuro. ¿Por qué? Exactamente. Porque estamos haciendo lo que Derrida dijo. Ujú, Derrida dijo, hay que desestructurar los grandes relatos. ujú, ¿Cuáles son esos grandes relatos? El cristianismo, el patriotismo, ujú. todo lo que da fuerza a La una persona, familia la podría ser, sí. familia, claro. Entonces, todo lo que da fuerza, porque la familia te da fuerza, Ujú, el patriotismo te da fuerza. ¿Por qué te da claro. fuerza? Porque, ¿cómo vas a ser patriota y corrupto, por ejemplo? Corrupto es un débil, patriota es fuerte. Ujú, No, no puede ser
Los dos. Las dos cosas. Mm. Fuerza para ir a pelear por algo justo. Entonces, va a ser muy difícil, Guille, si es que Mm. los padres, los administradores, los maestros, los adultos, no los niños. Vamos a dejar Ujú. ya de decir los niños son el futuro. Claro que son el futuro. Eso es una obviedad. Eso es demasiado superficial. Pero la pregunta es, nosotros adultos, ¿estamos haciendo algo para entender esto más profundamente? Porque nuestra responsabilidad, el mundo está en manos nuestras ahora. Sí. Y todo lo que se escucha, doctor, siempre las versiones oficiales, solemos decir, siempre nos van a apuntar a esa educación de la que estamos hablando, que es la correcta. Y justo ahí, con eso justamente quiero terminar, doctor. ¿Cómo sería, y yo creo que ya lo dijo, pero para cerrar y dejar bien marcado, cómo sería una buena educación, una educación que queremos los paraguayos, una educación que construya? Porque la educación postmoderna, como bien usted lo dijo, es debilidad. Me quedó a mí esa palabra, Sí, debilidad, porque encierra todo, ¿verdad? y es anticientífica Mm. encima. Entonces, una buena educación tiene que respetar las edades madurativas del ser humano. Mm. Tiene que conocer profundamente la realidad biológica del ser humano. Cómo aprende, cómo se emociona. Si no hay emoción, no hay educación. Y al respetar además las edades madurativas, va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer. Mm. Un niño no puede, el cerebro no es una cosa que uno pone en pausa, ¿verdad? O no es una cosa que uno altera su ordenamiento molecular, porque las Ujú. moléculas se van expresando en etapas. Entonces yo no puedo sino respetar esas etapas Ujú. en las cuales nuestra biología se va expresando. Claro. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que Ujú. hacer. Y no alterar esos tiempos. Ni antes ni después, Ni ¿verdad? antes ni después. Ujú. En segundo lugar, y eso hay que tener en cuenta un término jurídico que es la indemnidad. Nada de lo que yo haga debe afectar su futuro. Al Ujú. contrario, debe promocionar o debe afectar, pero positivamente, no negativamente. Sí. Entonces, ojo con lo que le digo, porque eso puede ser un abuso infantil. Ujú. Una persona, un adulto es responsable de lo que está pasando frente a él si hay un niño. Entonces, respetar esas edades madurativas, ayudarle a que ellos hagan circuitos cerebrales hacia el Ujú. bien, hacia la verdad, hacia la justicia. Por ejemplo, tiene que participar ya en tareas, como hacen los japoneses, Ujú. tareas de limpieza desde el principio, en orden, trabajar con el concepto de la autoridad, no la autoridad que abusa, la autoridad que ama. Ujú. O sea, nosotros nosotros le amamos a las personas. Si somos autoridad sobre ellas, un niño de 4 o 5 años, no podemos dejar que él haga lo que quiera, Claro. porque él no sabe lo que quiere y él se puede hacer daño a sí mismo. Sí. Entonces no le podemos preguntar de qué sexo es. O sea, si yo le pregunto eso a un niño, eso es abuso infantil. Sí. Hay un video por Yo ahí, soy doctor. adulto, yo he leído libros, no, yo estoy hablando de mí, yo, Mm. adultos, todos. Para eso existe la medicina, la biología, hay más de 20 ciencias en esto. O sea, yo tengo que informarme, no puedo ser tan irresponsable, tan mediocre de ir a decirle eso a un niño. O sea, acá hay que preguntarse qué grado de perversidad y qué grado de mediocridad hay, porque Ujú. otra cosa no hay. Sí. Entonces, respetar eso, eliminar el relativismo, las cosas son, la realidad es la realidad, Ujú. respetemos esa realidad. La realidad objetiva existe. Hay métodos para buscar esa realidad objetiva, se llama ciencia. Respetemos la evidencia. Bueno, la evidencia, hay veces que la ciencia cambia de opinión, Mm. pero es ante nueva evidencia, Claro. no ante la locura, y Claro. menos aún política. Totalmente. Entonces, no. Esa es la educación que nosotros queremos. Una educación libre de la tontería ideológica. Ujú. Libre. Una educación para el individuo. Ujú. Y ese individuo libre, fuerte, próspero, que hace lo correcto, ese es el que va a construir una sociedad justa. Claro, claro. No al revés. Totalmente. Un individuo débil no puede construir una sociedad justa. No tiene cómo. Mm. Ojo, el individuo fuerte, el que hace lo correcto, Ese es ese es fuerte. el que va a construir una sociedad justa. Pero es que no nos vendan gato por liebre. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Creo que bastante provechosa la charla. Mucho más para hablar en realidad. Pero vamos a ver si nos encontramos de vuelta en otro momento. Con Así mucho que gusto, cerramos esta parte. Muchas con gracias. mucho gusto.
A las órdenes.